Las matemáticas y la arquitectura están relacionadas porque los arquitectos utilizan las matemáticas en sus actividades por una variedad de razones. Además de las matemáticas necesarias para el cálculo y diseño estructural de futuros edificios, su trabajo está estrechamente relacionado con la forma espacial que define un edificio. La matemática es la base de la arquitectura. La relación entre la matemática y la arquitectura se remonta a los primeros tiempos de la construcción del hombre de las estructuras funcionales. Históricamente, la arquitectura era parte de la matemática y en muchos periodos del pasado. Las dos disciplinas eran indistinguibles. En las antiguas sociedades bizantinas, egipcias, griegas, islámicas y romanas, los matemáticos eran arquitectos y los arquitectos eran matemáticos. Los matemáticos participaron en el diseño de grandes estructuras como pirámides, estados, templos, zigurats y canales de riego. En esta exposición daremos a conocer esta relación, ya que esta ciencia, que es las matemáticas, la ocupamos en nuestro día a día. Esta sirve también como herramienta que permite discernir las diferentes formas y criterios más adecuados en una obra determinada. Las matemáticas son la base de la arquitectura. Históricamente, la arquitectura era parte de la matemática y en muchos periodos del pasado, las dos disciplinas eran indistinguibles. Implementar con precisión los métodos y relacionarlos con esta disciplina nos pareció un tema muy interesante, ya que las matemáticas son ciencias indispensables para los demás. Al aplicar las matemáticas a nuestros diseños arquitectónicos mediante el uso de la sección dorada y otros principios matemáticos, podemos lograr armonía y equilibrio. Muy bien, para entrar en contexto, ¿qué es la arquitectura? La arquitectura se define como el arte y la tecnología de proyectar, diseñar y construir edificios, alterar los hábitats humanos y estudiar la estética, el uso adecuado y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. De acuerdo con esta definición, la arquitectura ya no es vista como un mero arte, sino como una técnica, un conjunto de conocimientos utilizados para planificar, diseñar y construir edificios. Lo interesante de esta definición es que determina el propósito del edificio, o sea, su objetivo, que es transformar el hábitat humano. En términos de estética, el uso apropiado del espacio y función. Ya no son solo edificios, sino espacios, edificios y ciudades. Y bueno, todo esto gracias a las matemáticas. Bueno, continuemos. Geometría. Se utiliza para definir las formas de un edificio. No solo dicen que este será un rectángulo gigante y ya. Deben saber cuánta inclinación debe tener una casa, si el terreno es elevado, los grados de inclinación que debe tener los techos de las casas, claro, para evitar problemas. Todo tiene su porqué, y estas formas se definen a base de cálculos y medidas. ¿Y cómo se hacen estos cálculos? Pues con las matemáticas. Los arquitectos también pueden elegir la forma del edificio para cumplir con los objetivos ambientales. Por ejemplo, Gary St. Mary Axe de Forster and Partners en Londres, conocido como el Gherkin por su forma de pepino, es una revolución sólida en el diseño que utiliza modelos paramétricos. Su geometría se eligió no solo por razones estéticas, sino también para minimizar el flujo de aire en espiral en su base. A pesar de la superficie aparentemente curva del edificio, todos los paneles de vidrio que forman su piel son planos, a excepción de la lente de la parte superior. La mayoría de los paneles son cuadriláteros, porque se pueden cortar de vidrio rectangular, con menos desperdicio que los paneles triangulares. La primera influencia matemática definida en la arquitectura que mencionamos es la de Pitágoras. Para Pitágoras y los pitagóricos, el número adquirió un significado religioso. La creencia pitagórica de que todas las cosas son números claramente tuvo un gran significado para la arquitectura, así que consideremos por un momento lo que esto significa. Los números para Pitágoras tenían también propiedades geométricas. Los pitagóricos hablaban de números cuadrados, oblongos, triangulares, etc. La geometría era el estudio de las formas determinadas por los números, pero más que esto, los pitagóricos desarrollaron una noción de estética basada en la proporción. Además, la regularidad geométrica expresaba belleza y armonía, y este se aplicó a la arquitectura con el uso de la simetría. Otra aplicación de las matemáticas en la arquitectura
La encontramos principalmente en las estructuras y edificaciones de antiguas civilizaciones, por ejemplo, con fines religiosos. Se construyeron edificios como pirámides, templos, mezquitas, palacios y mausoleos con proporciones específicas en el antiguo Egipto, Grecia, India y el mundo islámico. Las formas geométricas y los patrones geométricos de mosaico se utilizan para embellecer las estructuras, tanto por dentro como por fuera, en la arquitectura islámica. En la cosmología hindú, ciertos templos hindúes tienen una forma similar a un fractal, en las que las partes reflejan el todo. Los tuolu, de la provincia de Fujian, son construcciones circulares de defensa comunitaria en la arquitectura china. La decoración matemática se está empleando para decorar estructuras públicas, nuevamente desde el siglo XXI. El siguiente ejemplo del que hablaremos es de Vitruvio, que fue el influyente arquitecto de la vieja Roma. Argumentó que el diseño de un inmueble, como un templo, es dependiente de dos cualidades: proporción y simetría. La simetría, según Vitruvio, significa algo más cercano a una modularidad que asimetría especular, debido a que el término se relaciona con el ensamblaje de las piezas, o sea, nos referimos a unos módulos relacionados con toda la construcción. En su Basílica de Fano, usa proporciones de números enteros pequeños, especialmente los números triangulares, o sea, hace 1, 3, 6, 10, para proporcionar a la estructura de la denominada modulación vitruviana. Vitruvio dijo 3 cualidades primordiales de la arquitectura en su creación. Estos 3 principios se pueden utilizar como categorías para clasificar las formas que se emplean en las matemáticas en la arquitectura. Firmeza, utilidad y belleza. La firmeza engloba la utilización de las matemáticas para asegurar que un inmueble se mantenga en pie. De ahí los instrumentos matemáticos usados en el diseño y para cimentar la obra, ejemplificando para asegurar la igualdad y la conducta de la composición. La utilidad se deriva en cierta forma de la aplicación positiva de las matemáticas, rozando y analizando las interrelaciones espaciales y de otro tipo en un diseño. La belleza es un atributo del edificio resultante, producto de la incorporación de relaciones matemáticas en las proporciones del edificio. Incluye cualidades estéticas, sensitivas e intelectuales. Hace más de 4000 años, en el antiguo Egipto, donde los arquitectos reales se ayudaban de las leyes de la proporción y con sus conocimientos de geometría podían calcular la inclinación de las caras de las pirámides. El simple hecho de cobrar, hacer presupuestos, calcular materiales, implica que se utilicen las matemáticas, tal vez de una forma sencilla, pero ahí están presentes. Para la utilización de los materiales que se requieren saber su resistencia de cada uno, también entran las matemáticas. Las longitudes de un muro para cargar una losa también necesitan la presencia de matemáticas. La distribución de cargas en un muro, la cimentación, el correcto uso de una viga en una columna implican matemáticas. El siguiente ejemplo es relacionado con los tipos de arcos, los cuales se están cargando todo el tiempo y para la correcta distribución de estos, sus cargas se necesitan principios matemáticos, que si no se tomaran en cuenta, nuestra estructura puede ser inútil y no servir, provocando un problema mayor. Si se utilizan arcos se deben utilizar bóvedas y estos elementos arquitectónicos son generadas y construidas gracias a las matemáticas. En un proyecto arquitectónico se requiere de 2 partes esenciales, la parte funcional y la parte estética. Una es igual de importante que la otra. Ambas requieren que se apliquen conocimientos matemáticos para que cumplan su objetivo por completo y de una forma satisfactoria. Ahora continuaremos con la tensión y equilibrio. Un cuerpo se encuentra sometido a compresión si las fuerzas aplicadas tienden a aplastarlo o comprimirlo. Los pilares y las columnas son ejemplo de elementos diseñados para resistir esfuerzos de compresión. En el caso de una columna, el esfuerzo que soporta la estructura depende del peso que soporte y el espesor de la columna. Por tal motivo, mientras más peso soporta una columna, mayor tendrá que ser su espesor, ya que, al aumentar el área transversal, el eje donde actúa la fuerza aumenta su resistencia. El área se aumenta, disminuyendo así el esfuerzo de compresión, haciendo que el área y esfuerzo funcionen de manera inversamente proporcional con cargas constantes. Los nervios prefabricados se van uniendo de forma radial, apoyados sobre los pedestales de la base.
Los nervios que tienen sección en Y se conectan entre sí mediante varillas de acero posttensado. El posttensado les permite tener una estructura más liviana y conseguir cubiertas de mayores luces. El posttensado, en este caso, consiste en un cable muy tendido que une todos los bloques de mampostería en la concha, haciendo que ésta no solo se mantenga unida, sino que los esfuerzos de comprensión entre ellas sea mucho mayor, haciendo que alcance luces mayores y alturas más desafiantes. El esfuerzo de compresión se calcula con la siguiente fórmula: E es igual a F sobre A, donde E significa esfuerzo. Un ejemplo de esto sería Newton sobre metro cuadrado, kilogramo fuerza sobre milímetro cuadrado, etc. F, que es igual a fuerza que pasa a través de la estructura, refiriéndose al peso que soporta una columna. Y por último A, que es igual a el área de la sección transversal al eje donde ésta tiene una fuerza que actúa. Ejemplos de esta fuerza. Los esfuerzos de compresión actúan sobre diversas estructuras, las mismas que están sujetas a la acción de fuerzas como el peso de cada uno de los elementos que las componen, así como de fuerzas provenientes de agentes externos como lo son el viento, nieve y otras estructuras. Es usual que la mayoría de estas estructuras se diseñen para que resistan los esfuerzos de todo tipo sin deformarse. Por lo tanto, es preciso tomar en cuenta el esfuerzo de compresión para evitar que la pieza o el objeto pierda su forma. También los huesos del esqueleto son estructuras sometidas a diversos esfuerzos. Aunque los huesos son resistentes a ellos, cuando por accidente se sobrepasa el límite elástico, se originan fisuras y fracturas. Columnas y pilares. Las columnas y pilares de las edificaciones deben de estar hechos para resistir la compresión, de lo contrario tienden a arquearse. Esto se conoce como flexión lateral o pandeo. Las columnas son elementos cuya longitud es bastante mayor en comparación al área de su sección transversal. Un elemento cilíndrico es una columna cuando su longitud es igual o mayor a 10 veces el diámetro de la sección transversal, pero si la sección transversal no es constante, se tomará su diámetro menor a efectos de clasificar al elemento como una columna. Sillas y bancos. Cuando las personas toman asiento en muebles como sillas y bancos o agregan objetos encima, entonces las patas quedan sometidas a esfuerzos de compresión que tienden a disminuir su altura. Usualmente los muebles están hechos para resistir bastante bien el peso y regresan a su estado natural una vez que éste es retirado, pero si se coloca un gran peso en sillas o bancos frágiles, las patas ceden a la compresión y se quiebran. Conclusiones. Las matemáticas se convierten en una herramienta fundamental, ya que se usan desde el principio, durante y después de hacer arquitectura. Están presentes en todo momento para cualquier proyecto. Son una parte primordial para un arquitecto. No solo hay que utilizarlas, sino también utilizarlas de una forma correcta, para con esto poder innovar buscando siempre una buena arquitectura con estética y funcional. Aunque muchos creen que solo son ecuaciones simples o sumas y restas, la verdad es que es muchísimo más que eso, y ya no solo llegan a ser importantes para pasar una materia, llegan al punto en el que si un cálculo sale mal, si se te pasa un punto o una sola décima, todo se puede venir para abajo. Sin matemáticas no habría arquitectura. La arquitectura se define como arte que se mueve o debe moverse en la calidad, la intuición, la figuración y la sensibilidad geométrica. Toda creación arquitectónica es geometría. Es su máxima que se puede encontrar en los tratados de geometría descriptiva. Los arquitectos siempre aprovechan superficies de las que pueden calificarse de clásicas y las combinan acertadamente, y en nuestros días también lo hacen. Saber ver la arquitectura es, en cierto modo, descubrir en ella la perfección que le impuso su diseño geométrico y su ordenamiento matemático. Muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar,
Esto es lo que puede llegar a pasar si no se toman bien las medidas, si no se tienen regulaciones. Esto pasó en la India, donde se caen más de 400 edificios al año por no tener regulaciones y por no usar bien las matemáticas. Gracias.